Seguimos en la noche. El Papa número 266 de la historia, que saldrá elegido del cónclave que inició este martes, será el tercer pontífice de la Iglesia Católica en el siglo XXI. Según expertos vaticanistas, el sucesor de Juan Pablo II y de Benedicto XVI tendrá que fortalecer la confianza de los feligreses en la institución eclesiástica y procurar transparencia en el gobierno del Vaticano. El próximo obispo de Roma tendrá que recuperar la fuerza para dirigir la barca de San Pedro. En el Vaticano lo que no es sagrado es secreto. Por eso la renuncia de Benedicto XVI desplegó una serie de preguntas e interpretaciones sobre cómo será la Iglesia Católica de hoy, que gobernará su sucesor. También sobre cuáles serían esos retos que debe afrontar el nuevo pontífice y que al parecer debilitaron la figura del hoy Papa emérito como vicario de Cristo en la tierra, como él mismo lo reconoció. En el mundo de hoy, sujeta a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor, tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. La confianza en la Iglesia sería uno de los pilares a fortalecer. Una de las instituciones más antiguas del mundo terminó el siglo XX y comenzó el XXI en medio de incontables escándalos por pederastia, una abierta contradicción a una de las más tiernas enseñanzas de Jesucristo. Dejad que los niños vengan a mí. Lucas 18:16. En el pontificado de Benedicto XVI fueron revelados casos de abuso sexual de sacerdotes contra menores de edad en los Estados Unidos, México, Alemania, Austria, Holanda e Italia. La prensa alemana incluso llegó a acusar al Papa de encubrimiento por permitir el ejercicio de un sacerdote acusado de pederastia cuando era obispo de Múnich. También reconozco ante ustedes que esto causa pena, es una humillación que nos hace sufrir en razón de las víctimas. Y ofrecemos perdón y deseamos recuperar la confianza. Sectores liberales dentro del catolicismo han sugerido a la Iglesia de Roma que levante el voto de castidad y que permita a los sacerdotes optar por el matrimonio para prevenir los abusos. Según expertos vaticanistas, otro de los grandes retos de la Iglesia es proyectarse como una institución transparente y democrática. Los llamados Vatileaks, con revelaciones sobre manejos sospechosos de los recursos de la Santa Sede y del Banco Vaticano, ampliaron el manto de duda sobre el manejo de los dineros de la Iglesia. Incluso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos calificó a el Vaticano como un país susceptible al lavado de dinero. Otra abierta contradicción con la palabra de Cristo. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Marcos 10:25. En Miami, Florida, señor Daniel Álvarez, sobre lo que viene para el próximo Papa, los retos que tendrá que enfrentar. Ya lo hablábamos, usted decía, hay pugnas al interior del Vaticano, pero estas pugnas además incluyen los escándalos por abusos sexuales de sacerdotes, los escándalos por la filtración de documentos confidenciales del Vaticano y la corrupción. ¿Cómo debe manejar esta situación el que llegue a ser el líder de por lo menos 1.200.000 católicos en el mundo? Sí, vamos a empezar por parte. El problema grande, yo lo resumo como en 3 frases. Una cultura de corrupción institucionalizada en el Vaticano. Encubrimiento de abusadores a los más altos niveles. No estoy hablando de obispos, arzobispos, estoy hablando de cardenales que han estado complícitos con esta cultura de encubrimiento y esa complicidad de silencio. La falta de transparencia. El nuevo Papa tiene que empezar, una frase muy dura, la tengo que usar, pidiendo la renuncia, cortando cabezas a los niveles más altos. Sí va a haber una reforma seria y un cambio de dirección real para la Iglesia. El reto es enorme, porque en este momento, hasta hoy el día, no se le ha pedido la renuncia a los altos prelados que ya sabemos han estado complícitos con esa cultura de corrupción y encubrimiento de abusadores en los varios países que ustedes han mencionado. Es un escándalo que el cardenal Mahony de Los Ángeles, encubridor de sacerdotes pedófilos, esté hoy en Roma celebrando el cónclave para votar en el 2005 Bernard Law,
el cardenal de Boston, el epicentro de los escándalos en el 2002 en los Estados Unidos, fue trasladado a Roma por Juan Pablo II y puesto al cargo de una de las 4 grandes basílicas de Roma. Eso es escandaloso, no es permisible, y ningún papa que sea recto y vertical puede darse el lujo de tener a esos individuos corruptos como parte del colegio cardinalicio. Pero, si no señor vemos Álvarez, renuncias a los son los niveles mismos más altos, cardenales la los que renuncia del Papa será en vano. Son los mismos cardenales que van a votar los que usted dice que tendrían que ser descabezados. Entonces, ¿cómo van a elegir al hombre que los va justamente a retirar? Esa es parte del dilema que ellos tienen en este momento. Es decir, hay que entender un aspecto de la doctrina católica que es central. Lo que cuenta no es el individuo puede ser corrupto, pero como cardenal tiene la unción del Espíritu Santo y la protección como cardenal, la protección sacramental por su ordenación. Por lo tanto, él puede llegar allí y votar, aunque haya sido un encubridor de sacerdotes pedófilos. Por eso Mahony va a Roma y defiende su presencia en Roma. Por eso Cardinal Law, que sale huyendo prácticamente de Boston, ¿no? Llega a Roma y es parte de la Iglesia Católica y se retira en el 2011. Quiere decir, la Iglesia, el Papa tiene que entender, si me permites terminar, el Papa tiene que entender que tiene que hacer una distinción entre la Iglesia Católica, que es santa, protegida por el Espíritu Santo, y sí tiene inmunidad del Espíritu Santo, y los que la gobiernan, y esos individuos no tienen inmunidad y deben ser removidos. Ha habido reformas en la Iglesia Católica anteriormente que entendieron esa distinción, y me parece a mí que los que viven hoy en el Vaticano, la curia, a los más altos niveles, sienten que tienen inmunidad, y la Iglesia ni el Papa debe concederle esa inmunidad a ellos. Si no hay cambios a los niveles más altos, la renuncia de Benedicto XVI será en balde. Ahora, en nuestros estudios, señor Luis Daniel Londoño, ¿usted qué opina? Si algo huele mal en la Iglesia Católica, el Papa que llega, ¿cómo debe afrontarlo? Sin duda alguna, cortar de raíz las situaciones. Yo creo que las políticas de Benedicto XVI fueron muy, muy claras, y el nuevo Papa las continuará. Estoy completamente seguro de que las continuará. Pero además yo quiero agregar algo, si me lo permites, que no solamente es el reto de cortar cabezas en ese sentido, como lo ha dicho el teólogo Daniel Álvarez, sino que es también afrontar otros retos importantes dentro de la Iglesia, porque todo lo hemos centrado en la pederastia. Yo creo que hay retos tan importantes como por ejemplo, las deudas históricas. ¿Cuál deuda histórica? La reivindicación de la mujer. Otra deuda histórica, el sacerdote es casado sin quitar el celibato. Que a veces se piensa que quitar el celibato, no, sacerdotes casados y celibato también, porque en la Iglesia se puede hacer perfectamente. Y el otro punto, sin duda alguna, continuar ese diálogo abierto, ecuménico, y el diálogo interreligioso. La como posición deudas frente al homosexualismo también. Claro, hablo de deudas históricas, pero luego la Iglesia en el mundo moderno. La Iglesia en el mundo moderno va a hacer una lectura pastoral, por ejemplo, de lo que significa la homosexualidad y cómo interpretar al ser humano desde la condición homosexual. El otro punto, sin duda alguna, tiene que ser los temas coyunturales de los cuales la Iglesia ha hablado, pero que los ha tratado muy poco en el sentido pastoral, como son la eutanasia, el aborto, el cambio de sexo y otros temas también importantes. La presencia en las redes sociales, no únicamente la condena a la Internet, que muchas veces se hace, sino cómo evangelizar, cómo atraer desde las redes sociales, la presencia en el mundo de las comunicaciones, cómo hacer una iglesia mucho más amable, no pastores alejados, no pastores desempeñando funciones como si fuesen de poder y de privilegio, sino mostrar, como lo ha dicho Ángelo Sodano, el rostro de Cristo en la iglesia y a las personas necesitadas, y cómo hacer inserción real del Evangelio en un mundo que está cambiando, en un mundo que es completamente distinto. Sí. Señor Álvarez, ¿usted qué piensa sobre estos otros retos, sobre la posición, por ejemplo, frente al homosexualismo, a la eutanasia, al aborto? ¿Debe seguir siendo conservadora la Iglesia en este sentido? No necesariamente, pero el problema está de que 67 cardenales que están en el cónclave fueron elevados a la posición de cardenal por Juan Pablo II, y el resto fueron elevados por Benedicto XVI, es decir, todos están cortados de la misma tela. Teológicamente van a ser conservadores, hay muy pocas excepciones, todos tienen a ser teológicamente conservador. Hay esperanza, mira, había esperanza en el 2005, que quizás el cardenal de Milán, Martini, que era abiertamente
liberal, y también simpatizaba con estas posturas de que el otro invitado ha mencionado, más apertura para la mujer, quizás hacer el celibato opcional, mirar otra vez en la cuestión de los contraceptivos, que dicho sea de paso fue recomendado por el Segundo Vaticano II el uso de contraceptivos para control de la natalidad, pero Pablo VI fue el que vetó que ese comité que estaba debatiendo siguiera adelante con esa propuesta. Así que hay oportunidades para hacer unos cambios importantes por el nuevo Papa, pero me parece a mí que el tema de urgencia que no podemos oscurecer y opacar es el tema de la falta de transparencia y la cultura de corrupción que ha mencionado. Este mismo Ángelo Sodano, antiguo secretario de Estado, que dio esa homilía hablando de la unidad, ese hombre fue defensor de Marcial Maciel degollado hasta el último momento. Christoph Schomburg choca con Sodano, un cardenal que posiblemente puede llegar a Papa, que tiene 67 años, es cardenal de Austria. En el 98 le pidió a la iglesia que removiera al cardenal Hermann Groer de Viena porque era pedófilo y abusador de seminarista. Y Schomburg estaba hablando y no se dio cuenta que había un micrófono que estaba captando sus palabras y dijo que habían individuos, plural, en la curia que bloquearon, es decir, que no dejaron que las investigaciones a Groer, fueran adelante, y Groer estuvo ahí hasta el último momento. Quiere decir, esa cultura está arraigada a los más altos niveles y el nuevo Papa, esa tiene que ser la prioridad del nuevo Papa. Estos son los retos a los que se va a enfrentar el próximo pontífice de la Iglesia Católica. Nosotros seguimos preguntándole a nuestros televidentes, ¿creen que el nuevo Papa debe mantener el rumbo actual de la Iglesia o debe reformarse en el siglo XXI? Ya tenemos nuevas respuestas. Gerson Jair Martínez dice, debe ser conservador, la costumbre de los pueblos cambia, pero la moral debe ser la misma, si no, ¿dónde iremos a parar? Otro de los tuiteros, Nelson Serrano, dice, el nuevo pontífice debe guiar la Iglesia por senderos de modernidad sin perder el sentido de la misma. Leemos ahora un mensaje de Eduardo Manzano. Nos comenta, debe superar los lunares que le han dejado los pederastas y abordar temas como la participación de la mujer en el clero. Es momento de hacer una segunda pausa, ya regresamos para nuestro bloque final y seguir debatiendo el cónclave que se lleva a cabo en la Capilla Sixtina de Roma para elegir al nuevo pontífice de la Iglesia Católica.